Buenas noches amigos, comienza en este momento el momento de entrevistas en Crónicas del Campo y se encuentra con nosotros Amable del Corral. Sabéis que es el presidente regional de la Plataforma Agraria Libre de Canarias, PALCA. Con él vamos a hablar de, pues del sector primario y pues de todos esos momentos que estamos atravesando, momentos importantes como la sequía, la falta de agua, el incendio también. Pero el relevo generacional también nos va a ocupar, cómo está la ficha financiera en Europa y varios temas importantes que nos traen de cabeza al sector productor de las Islas Canarias. Lo primero de todo es saludarlo. Don Amable Corral, muy buenas noches. Buenas noches, don Lucio, y a todos los televidentes. Hablamos de la sequía. Parece que la cosa se va solucionando y ha comenzado el pasado fin de semana a elevar agua desde el Pozo del Roque y muy posiblemente el martes, eso tenemos que verlo, en la emisión de este programa comenzaría también el Pozo del Carmen. ¿Qué valoración nos haría sobre eso? Bueno, el meter más agua en el sistema es una de las cosas que se estaban demandando, no de ahora, sino desde que los 5 últimos años de la mesa de la sequía se estaba viendo la necesidad de hacer un mayor aporte para no tener las restricciones y los problemas que hasta ahora han habido. Que se metan esas 400 pipas en estos momentos en el canal LP1, pues es un alivio, pensando, como le escuché decir al consejero, que para el martes 25 o 26 creo que es, se iba posiblemente a llegar a las 750 pipas y al mismo tiempo ese día se pondría a funcionar el Carmen con otras 500 pipas. Ello lo que da lugar es que el agua de Duares, que se traslada hasta por el canal LP1 hasta el municipio de la comunidad de regantes de Fuencaliente, ese agua que procede en buena cantidad de la boca este del túnel de Trabase pueda ser elevada al valle, con lo cual era ya un momento difícil por la tensión que hay en los agricultores solicitando agua. Todo el mundo sabe que se han prorrogado o dilatado, mejor dicho, los riegos y cada vez con menor cantidad de agua. Hay fincas que tienen un considerable estrés hídrico y esto es una cosa buena en tanto en cuanto si se aportan esas 1.200 pipas, pues nos hace volver a unos riegos más cercanos a los tiempos y cantidades que los que antes teníamos. Sobre todo los aguacates que hemos visto en el municipio del Paso, ya se nota pues la sequía en ellos. De hecho hay algunos agricultores que han abandonado ciertas zonas para un poco pues mantener otras zonas de cultivo porque no tenían agua, incluso estaban regando a casi 18 o 20 días y pues yo creo que eso va a producir un daño también. No solo que se haya perdido esa planta, sino que pues va a modificar pues toda la producción del aguacate y no hablamos del plátano porque donde se ha visto quizás más sacrificado ha sido en el tema del aguacate y otros frutales. Bueno, el problema aquí que es lo que siempre sucede, ¿no? Se planta y no se tiene en consideración la aportación de agua. La gente últimamente cree que el agua nace en un tubo y se saca por una llave. No ha habido la previsión de antes de plantar o sembrar, tener un agua más o menos concertada de poder regar. Esto es lo que ha dado lugar a lo que está sucediendo, acompañado por la gran sequía que hemos tenido, una merma de galerías, los pozos se han explotado
al máximo para poder mantener esa oferta de agua, porque la demanda con estos tiempos mayormente de calor es altísima. Y yo siempre lo he dicho, desde Palca entendemos que las comunidades de pozos y galerías, incluso las comunidades regantes, han hecho un esfuerzo de solidaridad porque todo el mundo riegue, con menos agua, pero que no se pierdan las plantaciones. El caso del paso, de los aguacates, es más problemático porque la alternativa que tienen es túnel de trasvase a través de Aduares o boca este o túnel de trasvase boca oeste. El túnel de trasvase, las comunidades regantes de aquí del valle, desde el año pasado se está solicitando que haya un mayor aporte desde el túnel de trasvase y no se ha sido posible o no se ha querido cumplir incrementando esos aportes. Y claro, si no hay agua, ¿qué es lo que se va a hacer? Yo sigo pensando que gracias a la solidaridad que ha habido entre pozos, galerías y regantes, se ha paliado de la manera que ha sido la situación. Si no hubiese sido un desastre peor. ¿Usted cree que es necesario una planificación de cultivo donde, bueno, se pueda extraer de esa información la cantidad de agua necesaria que hay que aportar al sistema para lo que está planeado plantar o producir? La cantidad de agua que hay que aportar a un cultivo se conoce, hoy por hoy. Entonces, lo que hace falta es que exista ese agua. Aquí, en las islas, tenemos dos maneras: perforar pozos, abrir galerías, o desaladoras, o aguas regeneradas de las EDAR comarcales. La EDAR comarcal de los Llanos El Paso, el 21 de julio, en una junta de gobierno, se aprobó la construcción de un depósito para ya comenzar a funcionar. Eso que está emplazado en El Salto, todos conocemos el lugar de emplazamiento. Eso por gravedad se puede regar desde la cota 300 y pico, que creo que es el emplazamiento. Desde el Consejo se han aprobado varios presupuestos para los diferentes elementos que llevaban y de hecho también creo que se está pensando ya cómo se va a hacer la distribución de ese agua por unas canalizaciones existentes, unas redes existentes en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Para mí, aunque el señor consejero diga que ha hecho una obra en 8 meses cuando normalmente se hacían 18, yo creo que lo que también se tenía que haber hecho, porque esas dos obras, la reactivación de esos dos pozos son 2 millones de euros. Y yo creo que se debía haber pensado también en el túnel de trasvase. El túnel de trasvase, lo que se pretende hacer, según Carlos Soler, creo que con 2,5 millones de euros se podía haber sacado agua. Tendría un menor costo eléctrico y también un menor impacto ambiental por el consumo de carburantes fósiles. Y en La Palma estamos en una isla que dicen que es reserva de la biosfera, yo todavía eso no lo sé. Y con respecto al túnel de trasvase, había un enrocamiento, porque en la rueda de prensa se soltó unas chinitas y no sé por quién iban, pero por si acaso me tocan a mí alguna parte. Había un enrocamiento por parte del consejero y sus técnicos, pero lo que sí se tenía que hacer era, por lo menos, el planteamiento primero que hizo Carlos Soler, llevarlo a efecto, porque se hablaba de ir avanzando en el túnel cada 200 metros y ver qué es lo que iba deparando ese frente. Después de la entrada de Carlos Soler y el resto de los técnicos a las dos galerías,
el ingeniero Soler vio que había más problemas de lo que esperaba, porque había una inseguridad en los primeros 500 metros de la galería de Hermosilla, de la Boca Oeste, y además había un acta de la inspección de minas que hablaba de unos fallos eléctricos, que faltaban luminarias, lámparas fundidas, cajas de registro rotas, etcétera, etcétera. El día 21 de julio se nos presenta un proyecto de mejora de las instalaciones del túnel de trasvase por las dos bocas, que dicen que se había encargado en noviembre pasado y fue entregado en enero de este año. Esas modificaciones, esas mejoras que se querían hacer en el túnel de trasvase, pues no entendíamos para qué se hacía, porque allí se hablaba de poner un tubo de aireación en unos pórticos que van cada 4 metros desde la boca al frente, y que además le bajan el gálibo a la galería en 60 centímetros para pasar la aireación por encima y el segundo tubo de salida de agua, porque Carlos Soler dijo que si querían más agua, poner otro tubo sobre el que estaba, otro tubo 400. Un proyecto de luminaria eléctrico creo que rondaba 185.000 euros, y yo les dije allí si es que pensaban hacer el túnel transitable para visitas turísticas, porque si el acta de inspección de minas dice que lo que hay es que reponer unas lámparas que están fundidas y otras que tendrán problemas de que se le ha caído algo arriba, y unas cajas de registro donde van a enchufar las lámparas, no entiendo de dónde salen los 185.000 euros esos, ¿no? Para mí lo peor del caso fue hablar de sacar esas dos tuberías por lo alto, cuando la tubería de aireación que la dejó la empresa montada está en buenas condiciones, se han caído unos tubos y lo que hay que hacer es fijarlos de nuevo. Entonces, nosotros, muchos de los que estábamos allí, no estuvimos de acuerdo con el proyecto, se dejó sobre la mesa, se dijo que se iba a reestudiar, ver los planteamientos que allí hicimos y se volvería a traer. Ese túnel, y con las modificaciones que están sobre la mesa y que usted nos ha explicado, comenzará a funcionar y a aportar más agua, si se horadara, si se traspasara esos diques, ¿cuánto podría aportar al sistema? Pues si ahora está sobre 1.500, 1.600 pipas por las dos bocas, pues podría llegar a las 3.000 o 3.000 y pocas pipas. Lo que pasa es que también, que me había olvidado decirlo antes, se montan dos bombas en el frente para sacar agua y impulsarla, dicen que hasta el paso desde el frente, cuando en la puerta del túnel hay una impulsión que va al paso. Por la otra boca también se monta una por aquí y otra por allá. Yo lo que no entiendo es seguir gastando combustible, que es energía fósil, en una isla reserva de la biosfera y donde se puede extraer el agua por gravedad sin coste alguno. Una pregunta importante, porque hay diversas opiniones y representantes del sector, políticos, conocedores y productores tienen distintas opiniones. ¿Usted cree que deberíamos tocar todos los palos? Es decir, mejorar el túnel de trasvase, poner en funcionamiento todos los pozos, todas las galerías, regenerar el agua, desalar el agua, lluvia horizontal si se puede captar agua y ponerla. Yo lo que creo que los pasos hay que irlos dando de acuerdo a las necesidades. Y yo necesito un caudal de 1.000 pipas hora, por poner una cifra. ¿Para qué voy a tener 2.000? Si pasado mañana necesito 500, tener siempre la expectativa de poder ir incrementando, pero no todo al mismo tiempo. Pues hablando de otro problema grave que hemos estado sufriendo este fin de semana, en el cual estamos grabando, y que hoy mismo,
hace escasamente una hora, don Julio Pérez, el consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, pues daba la última rueda de prensa hoy domingo a las 8 de la tarde sobre cómo iba pues el incendio de Garafía, que por lo pronto ya decía que ya estaba casi perimetrado y estaba en unas condiciones bastante favorables. Esto también hace daño al sector primario y gravemente. Hay muchas casas quemadas, hay explotaciones ganaderas pues que están tocadas, cultivos. Esto es lo que pasa, que por mucho advertirse, cada cierto número de años se repite, ¿no? El monte, desde mi punto de vista, no está cuidado lo que se debiera. No se le hacen las labores necesarias de cara al verano. Y cualquier imprudencia, cualquier despiste o cualquier pirómano puede montar un cirio como este que se ha montado aquí o el de Gran Canaria el año pasado, ¿no? Yo creo que de estos incendios se debe sacar una experiencia que se pueda aplicar para mejorar en el futuro. Pues da la sensación que esa experiencia que se ha de sacar no se está aplicando en la mejoría de que no se produzcan acontecimientos, tristes acontecimientos, y eso que hasta ahora no ha habido ninguna desgracia personal, ¿no? Pero hay una desgracia medioambiental bastante importante, ¿no? Y unos daños económicos que vamos a ver en cuánto se cuantifican y cuándo se les va a dar las ayudas a los propietarios de esos terrenos o de esas viviendas. Y las explotaciones ganaderas, que también lo han pasado mal. Nosotros lo que siempre hemos pensado que el monte se ha de trabajar en invierno para tenerlo preparado en verano. Había demasiado combustible, porque recuerdo que el último incendio de esa zona fue allá por el año 2005. Había demasiado combustible, como dicen los garafianos, en todo ese monte, que era susceptible con esta sequía de, que venga un pirómano o que se produzca una chispa y arrancar un incendio de categoría 2, como ha ocurrido. El tesorero de Palca es cazador. El tesorero de Palca tiene una casa en el castillo y los perros en un recinto junto a la casa. El tesorero me dijo ayer que el barranco de Biestra, porque él Catela y esa zona la ha pateado cazando, porque además él tiene la casa 2 kilómetros saliendo de la LP1 en dirección al núcleo del castillo, que ese barranco tenía cantidad de combustible en el fondo, cantidad. Y también me decía, porque él es de Garafía, de allí el castillo, que él recuerda desde su niñez que cuando el fuego pasaba al barranco, llegaba a Tijarafe, y que por eso se estaban poniendo todos los esfuerzos para que no cruzase la LP1 y tomase dirección a Punta Gorda, Tijarafe y La Caldera. Habría que poner más tubería que se pueda aprovechar para regar pues viñedos por todas esas zonas, y que a su vez se aprovecha después para hacer las tomas de agua para los hidrantes, para poder sofocar el incendio. Las tuberías estuvieran en carga, los hidrantes funcionasen, eso sería una buena cosa. Porque por lo menos ahora mismo que se habla de estar refrescando terreno, esos hidrantes podrían hacer esa función, o cuando comienza el incendio, en los bordes, si hubiese una instalación potente de esta manera, pero claro, eso cuesta también un dineral, ¿no? Aprovechar en la agricultura, lo que pasa es que hace falta agua en cabecera, atrás. Y usted sabe que el agua atrás está escasa.
Y si logramos algún día que la balsa de Vicario, tanto a través del desdoblamiento del canal Laguna Barlovento Grafía, como a través de los excedentes que se produzcan aquí de la caldera, que se puedan meter allá, eso casi que sería el paraíso y las mil maravillas, ¿no? Porque si tenemos balsa de Vicario llena, que sería un complemento de las balsas que hay aquí en el valle para tirar un poco de ella en verano y que sirva para los riegos de Tijarafe, por supuesto. Todas esas instalaciones se podían hacer porque eso querría decir que hay agua detrás que pueda abastecer todos los sistemas de los hidrantes.